Entre Arquitectas. Encontrando nuestra voz. Hola, bienvenidos a esta nueva temporada de Entre Arquitectas. A una primera temporada de Entre Arquitectas. Totalmente, como ustedes verán, hemos regresado. Teníamos muchísimas propuestas, cambios y cosas que queríamos hacer. Y entre una de ellas, la que hemos podido ya concretar, es el cambio del nombre. Y nos podrán encontrar ahora en las redes sociales como Entre Arquitectas. Estamos muy felices de poder hacer este cambio y este nuevo concepto de proyecto, porque una de las como interesantes diferencias que tenemos de la otra temporada y las otras temporadas es que hablamos entre arquitectas, pero no hablamos solamente de arquitectura. Y también le estamos quitando un poquito la limitación regional que el MX nos daba, no porque estemos en contra para nada, sino pues para expandir un poco nuestros horizontes. Porque aparte, pues con las conciencias de la vida nos encontramos en pláticas que ya las podrán escuchar en los siguientes episodios que vienen con mujeres que trabajan y ejercen y se relacionan con la arquitectura no solo en el territorio mexicano. Entonces, esta nueva faceta nos permite también abrazar eso de más mujeres y tener más visibilidad y compartir más historias. Y pues bueno, sin más, ¿cómo están? Muy bien, ya extrañándolas, las extrañaba a ustedes, chicas, y a los que nos escuchan. Totalmente. Y muy emocionadas con todo lo que se viene. Pensarán que llevamos mucho tiempo fuera, pero además de que sí, también llevamos pues todo este tiempo trabajando en el proyecto y estamos muy emocionadas de que puedan escucharlo y de compartirlo con ustedes. Y bueno, sin más, pues empezamos, ¿no? Vamos. Yo soy Ariana. Yo soy Lu. Y yo soy Ángela. Y bueno, en este episodio, el primero, lo vamos a abrir con una invitada de lujo. Nos acompaña la maestra Carmen Huesca Rodríguez, que tuvimos el honor de estar en su casa entrevistándola. Ella es arquitecta egresada de la Escuela Nacional de Arquitectura del UNAM, con una trayectoria profesional y académica que se extiende desde principios de los años 60 hasta la actualidad. Y ha ejercido la docencia durante más de 5 décadas en la Facultad de Arquitectura. De hecho, fue mi maestra. Fue mi maestra. Y también fue mi maestra. Entonces, la verdad es que hay muchísimas historias y muchísimas cosas que nos compartió. Carmen ha impartido asignaturas como composición arquitectónica, teoría de la arquitectura y diseño urbano, con un enfoque crítico sobre la ciudad y la responsabilidad social de la arquitectura. En el ámbito profesional, colaboró con el IMSS y fue socia de los despachos Grave Huesca Arquitectos y Torres Velázquez Arquitectos. Aparte de estos proyectos tanto públicos como privados, en 1985, tras los sismos que azotaron la Ciudad de México, participó en iniciativas de autoconstrucción comunitaria. Y además, paralelamente a toda su carrera profesional y académica, Carmen ha cultivado una trayectoria artística y literaria que incluye, entre otras cosas, la publicación de los libros De Razones y Sin Razones y Avatares, del cual podrán escuchar un poquito en la entrevista que viene. Pues disfruten muchísimo y los vemos al final. Bienvenidos. Bienvenides. Estás escuchando Entre Arquitectas. Si le vamos a poner como lo femenino a la arquitectas, realmente verlo más bien como somos mujeres y nos sentamos a platicar y de la plática que tenemos, pues empezamos a dejarles saber a las otras mujeres o a aquellas que quieran estudiar arquitectura y también a la comunidad masculina de arquitectos o no, como sentir desde este lado. Por eso tampoco tenemos como una etiqueta muy específica cuando les preguntamos a ustedes de háblanos de tu trabajo arquitectónico o háblanos de tu proyecto de la torre tal. Sino es un poco de háblanos de tu experiencia. Y bueno, y en la tuya, que lleva 57 o más, no sé cuántos años. 53. 53 años. ¿Hoy vieron la entrevista? Sí. Está muy loca. ¿Por qué? Pues voy de aquí para allá y de allá para acá. Bueno, con un lustro de historias, pues uno va y viene y tiene para dónde, ¿no? Pues sí. Y entonces es eso, que nos cuentes lo que eres tú en esa, como entenderte en mujer en la arquitectura. Entonces, cuéntanos, Carmen. Pues miren, yo empecé a pensar en la arquitectura porque tenía yo un tío que era herrero artístico. Era herrero de trabajar el fierro con martillo y no era el herrero que solda dos ángulos, una solera con otra. No, él era herrero artístico. Casi él hizo todas las rejas
de las lomas de Chapultepec. Okay. Todas esas rejas de garigoleos y todo. Y él las diseñaba. Trabajaba con un grupo de decoradores, se llamaban entonces, un grupo que se llamaba Los Bloch. Eran unos hermanos que así les decían. Yo no sé si era el apellido o qué, pero él les hacía todos los trabajos, las rejas, básicamente todos los guégueres de herrería. Y entonces yo era su consentida y me decía, ay, hija, ojalá tú estudiaras arquitectura. Y a mí pues, me valía. ¿Sí? Pero yo creo que la vocación no es en sí decir, ay, yo hacía casitas y yo hacía esto y yo hacía el otro. Yo creo que la vocación de la arquitectura está en la sangre de todo mundo. Así como dice el dicho que todos tenemos algo de músico, poeta y loco. Sí, es que sí, tenemos algo de arquitecto. Tenemos algo por la locura, tal vez. Y por lo poeta y lo músico. Por lo poeta y lo músico. Sí. Entonces, creo yo que sí, es como que trae uno una semilla que está basada en lo que también creo que todos tenemos, que es la creatividad. El otro día estaba yo discutiendo con uno de los arquitectos del taller, porque me decía, es que no todos son creativos. Pues no son creativos porque no los han dejado, ni el medio les ha propiciado la creatividad. Otra semillita que me hizo que yo siguiera la arquitectura fue mi madre. Mi madre era ama de casa y muy dedicada y todo, pero en cuanto mi papá se fue a trabajar a Nueva York, ella empezó entonces a ampliar la casa. Contrataba un albañil y un cuarto más y otro cuarto más. Y me acuerdo muchísimo ya cuando estaba yo, porque yo primero me inscribí en la UNAM y cuando llegué yo iba para química porque a mí me tocó el bachillerato único. Entonces, ¿eso qué quería decir? Que tú hacías el bachillerato, tú tenías un menú de materias y tú las escogías. Okay. Tú formabas un número de créditos, pero tú escogías las materias. Eso me pareció muy lindo porque marcabas un poco tu inclinación, no tu vocación, tu inclinación. Y entonces yo estuve en una escuela de monjas en el bachillerato y no había alguien que fuera para arquitectura porque era una escuela de puras mujeres. Entonces había doctrinas filosóficas, química, física, botánica. Y yo tuve un maestro de cálculo que curiosamente se llamó Francisco Centeno. Hay un aula que hay en la UNAM y supieron quién es Francisco Centeno o no. Cuéntanos, Carmen. Cuéntanos a nosotros y a los que nos escuchan. ¿Quién es Francisco Centeno? Francisco Centeno fue un arquitecto que amaba con pasión la geometría y era maestro de geometría. Él traía una cajita de pastillas de esas del doctor Andreu, que era un medicamento de hace muchísimo tiempo y era de lámina. Y allí traía su gis y un cordoncito. Con eso hacía su compás, hacía los círculos y con una precisión dibujaba en el pizarrón las monteas, explicaba todo muy bien. Pero a mí me dio cálculo en la prepa. ¿Y si era él? Como arquitecto sí era él. No, qué coincidencia. Que era una persona grande. Y entonces un día me habló y me dice, usted niña, ¿qué va a estudiar? Y le dije, pues mi tío quiere que estudie arquitectura, pero a mí me gusta la química. Arquitectura, me dice, bueno, aquí no hay nada para arquitectura. Yo le voy a dar geometría. Okay. Entonces, en escuela de monjas había recreo y en ese entonces, y él se quedaba conmigo en el recreo
y me estuvo enseñando geometría. Entonces como que todo fue coincidiendo. Cuando llegué a la UNAM dije química o arquitectura y vi que la lista de materias, de carreras, no materias, la primera era arquitectura y dije, bueno, le daré gusto. Y además, yo voy a corregir a mi mamá. y algo de la Carmen que quería hacer química, ¿crees que te ha acompañado o definitivamente la arquitectura tomó tu pasión y soltaste esa? La química me fascina y la química tiene que ver con la arquitectura. Como todo lo demás, todo lo que ven aquí, no porque sea mi casa, en la casa de ustedes, también la casa tuya, la tuya y la tuya, tienen miles de cosas que pueden decir que no tienen que ver con la arquitectura, pero todo tiene que ver con la arquitectura. No hay nada que se escape y por eso la carrera es apasionante y la escuela debía de aprovechar eso porque nos da los fundamentos para diseñar cualquier proyecto y construirlo, no edificarlo, sino construir el proyecto. Si ustedes analizan lo que es el proceso de diseño, es un proceso para construir cualquier proyecto de cocina. Un pastel, sigues los mismos pasos, quizá con menos variables, pero hay muchas cosas que están allí incluidas. ¿De dónde sacan la harina? Empieza uno. Esta harina es integral o esta harina, ¿sí? ¿Qué pasa? La tierra, los adobes, ¿no les suena un poco a la harina? No en sí al material, no en sí a la harina y a la tierra, ¿no? A la materialidad. La materialidad. ¿Y de qué está hecha y cómo la hacen? También hay que ver. Oye, Carmen, una pregunta, perdón que te interrumpa, pero ¿cómo definiría Carmen Huesca la arquitectura? No podría. No podría. ¿Qué diferencia una obra arquitectónica de una escultórica? Allí sí puedo. La arquitectura es, para empezar, tiene que estar construida, edificada. Los planos y todos esos gráficos o instructivos, sí, instructivos o lo que sea, son precisamente todos los que van a construir el proyecto. Y el proyecto no es arquitectura. Arquitectura es el espacio limitado, y digo limitado por 1000 cosas. Si nosotros salimos ahorita y nos sentamos en una silla o en unas sillas allá afuera y no tiene techo, agarramos un saco, nos lo ponemos para que no nos dé frío, pero estamos haciendo lo mismo que aquí. Y eso se llama habitar. No tiene que haber techo, pero sí estamos construyendo, edificando un espacio, limitándolo. Ahora es triste en México tantos edificios abandonados, tantos conjuntos disque habitacionales deshabitados. ¿Qué son ahorita? ¿Son casas? Estamos acostumbradas y acostumbradas a decirles casas, pero también podemos decir recámara y estamos mal. Hay que nombrar con los verbos que son las acciones. El verbo en el lenguaje es la acción. En el dormir, yo puedo dormir con un colchón allá afuera o con un petate o en una hamaca viendo el cielo y estoy en mi dormitorio y no le llamo recámara, porque recámara, ¿qué quiere decir? Ya recámara habla de una edificación. No, ustedes no piensan en un cubo hueco cuando dicen dormitorio. Piensan en la acción de dormir. Ustedes pueden hacer el amor en cualquier lado, también sí o no. Pueden comer en cualquier lado. Cocinar también en cualquier lado. Y en tu sentir, Carmen, entonces para aquellos que sí se
cercanos, atraídos o metidos ya en esta acción y en este ejercer de la edificación o de la construcción y de la arquitectura, ¿qué podrías, no sé, una recomendación suena como un instructivo, más bien como tu sentir sobre cómo tenemos que considerar al que habita? Es fundamental, tan fundamental que Carmen, cuando platica con un habitante que quiere que le haga yo su dormitorio, jala y dice: mi recámara, ahí está. Pero ¿tú qué quieres? ¿Cómo duermes? ¿Qué tienes? ¿Te caes de la cama? ¿Duermes colgada como murciélago? Y entonces digo, estoy poniendo en exageraciones, ¿no? O duermes en hamaca, o duermes con compañía. ¿Y te ha pasado que el habitante se sorprenda y que a veces nunca se haya hecho esa pregunta y que algo que hace todo el tiempo lo sorprenda? Pasa, porque te dicen: yo quiero una casita de 3 recámaras con un baño, porque ahorita no tengo dinero, haría falta otro baño porque yo quiero mi baño y mis hijos necesitan otros. Fíjense, allí nombres de espacios en donde a lo mejor no se hacen esas actividades. Esos son parte del músico, poeta y loco. Aquí yo les estoy diciendo mis locuras. No, pero me gusta mucho y justo como que me invitaste a pensar. ¿Has notado en el transcurso de los años que los requerimientos o con las peticiones o cómo se acercan a ti las personas ha cambiado? Mis clientes, entre comillas, te dicen: ay, arquitecta. Primero me dicen señora, ¿no? Ay, señora, porque esa es una de las cosas con las que tenemos que luchar nosotros y aceptarla, porque en última instancia somos señoritas o señoras. O por el nombre te dicen, ¿no? Oye, Carmen, mira, quiero que un lugar para la sala. No te dicen para recibir a las personas, no más que mi sala es muy grande y yo creo que no va a caber porque no tengo mucho dinero y quiero más chiquito. Pero esa complicación es parte de lo que hay que entender de la persona que se acerca. ¿Sí? Allí ya te dijo muchas cosas de ella, quiere su sala. O fíjate que mi abuela me regaló un comedor que es para 12 personas. Y pues yo creo que lo voy a tener que vender porque yo no quiero una casa grande, quiero algo sencillito y ya no quiero yo tener eso. Entonces me compraré una mesita con unas 4 o 6 sillas y entonces tú vas viendo una serie de cosas. Primero te tienes que abrir con ellos, que los hagas sentir que los estás entendiendo. Luego agarras el lápiz y se los das y les das una hojita para que empecemos a dialogar como dialogamos nosotros, ¿no? Ahorita les voy a dar una hojita. Y hablando del diálogo en el oficio, con tu amplia experiencia de ya más de un lustro pasadito de la docencia, ¿cómo haces transmisión de conocimiento sensible y empático con los alumnos? En especial, tanto tiempo que hiciste primero, que recibes a aquellos que tienen este deseo, que tú sentiste esta vocación, pero que todo es nuevo o todo es un camino desconocido. Desconocidísimo. Y además, muy desconocido también ahora para mí, en el sentido de que, por un lado, puedo decir que hay muchos cambios, pero por otro lado, puedo decir que no hay cambios en la escuela. A ver, cuéntanos más de eso. Los cambios han sucedido, pero de una manera tremenda. Y ustedes los han vivido. Yo creo que cuando ustedes estudiaron, era otro mundo. ¿Hace cuánto saliste, Ángela? Hace como unos 10, 12 años, ¿no? Sí, como 15, bueno, 14 por ahí. Sí, más o menos. Somos de 13. Me acuerdo de la Santa María. Me acuerdo de Berta Tello. Sí. Ya ves, me acuerdo. De ti no me acuerdo porque no fui sinodal. Tuya no.
No fuiste sinodal. Cuando yo estaba en la facultad haciendo la tesis, tú estabas en la dirección del Machato. En la Coordinación del taller, exacto. Justo estabas en la coordinación y entonces estabas con menos tiempo. No nos tocó coincidir o en clase o en tesis, pero al estar presente en el taller, pues todo lo veíamos contigo. Sí, a mí sí me tocaste en segundo año. Me acuerdo perfectamente así. Pero aparte nos tocó en Zoom, en pandemia, lo cual fue todo. Sí, me acuerdo mucho de la frase que nos decías de que siempre hay que ser chismosos. Me quedé así, desde entonces soy súper chismosa. Ahora ya la modifiqué porque hubo quien me dijo, chismoso es una grosería, es un insulto. Dije, voy al diccionario. Y fui al diccionario. No es insulto, pero es despectivo. ¿Y por cuál la cambiaste, Carmen? La cambié por curioso. Hay que ser curioso. ¿Y qué opinas de la frase de que la curiosidad mató al gato, Carmen? Pues no lo mata, no lo mata. Lo que no te mata te hace más fuerte. Te hace más fuerte. Mira, ella la contextó. Eso me lo voy a aprender ahora porque va a haber una alumna que pasa. Pero la curiosidad, no, es la observación. Ya en plan serio, pero para motivarlos, sí hay que decir una palabra así, hay que ser muy curioso, muy metiche. Yo sigo diciendo, para mí metiche, no si es en inglés, pero ¿por qué vamos a usar pochismos, no? No si es que mete uno la nariz en todo. Y eso es lo que hay que hacer. De acuerdo. En serio. Oye, Carmen, ¿y qué? O sea, porque justo, bueno, platicábamos al principio de una entrevista reciente que diste también, donde hablaste de que estuviste 20 años dando clases en primero, si no me equivoco, y ahora también estás en seminario de tesis. ¿Cómo es ese contraste de, o sea, lo que preguntaba Ari, de los alumnos de primer ingreso a los que ya están saliendo? Fíjate que precisamente por eso estuve antes de la pandemia en estos dos territorios. Estaba yo en segundo porque primero lo dejé cuando entré a la coordinación, porque precisamente, y allí voy contestando lo que me preguntaste, primero es una gran responsabilidad. Siempre lo sentí así. Los alumnos llegan con un gran sueño, una gran ilusión, llenos de fantasías. No es que estén mal, es algo que hay que saber canalizar y hay que saber ir bajando y aprovechando ese bagaje que traen. Justo hace unos días la discusión que tuve fue que me pidieron que qué opinaba yo de el perfil de ingreso de los alumnos a la carrera. Me parece una crueldad salvaje, porque unos van porque quieren ser ricos, tienen todo el derecho, siempre y cuando no prostituyen la arquitectura. Otra, porque quieren hacer la torre más grande del mundo, la de Babel, yo creo, pues. Pero sueñan con eso. Sueñan irse a viajar y ver toda la arquitectura porque ellos van a hacer lo que nunca se ha hecho. En serio, los de primero llegan llenos de ese entusiasmo. Y digo que está muy cruel eso de que te pongan perfil del que tiene que entrar. Y esa era mi discusión, porque yo decía allí la encuesta que pensaba y traen ahí unos puntitos. Pues ninguno me parece, puse. ¿Y cuál propone? Ninguno, porque no creo que haya que marcar un perfil. Si yo creo, lo que les dije al principio, que todos nacemos creativos, tú puedes canalizar tu creatividad si el profesor, por eso hablo de la responsabilidad, canalizar la creatividad hacia la arquitectura. ¿Por qué? Porque una cosa es la fantasía con la que llegas, pero te tienes que ir y tienes que ir conociendo cómo puedes realizar y hacer, pues aunque parezca pleonasmo, realidad la fantasía. Ahora, esa fantasía
también la tienes que ir mitigando, porque puede estar hasta el cielo, sino que tienes que irla midiendo. En el momento en que tú vas metiendo las variables para tomarlas en cuenta en ese proceso de construir el proyecto, no de edificar, acuérdense, sino de construir el proyecto, te vas dando cuenta que allí están los límites y que el otro, el futuro habitante o el que te llama, pues tiene sus sueños y tus sueños no checan con los de él. Entonces, eso lo tienes que ir trabajando en primero, sin desilusionar. Un equilibrio bastante delicado. Sí, muy delicado. Es como pesar miligramos. Le dices algo y vas viendo. Tiene uno que tener mucho cuidado en primero, porque puedes destruir una vocación, aunque no me gusta la palabra vocación, destruir un sueño, destruir una ilusión de los alumnos, o puedes crear y generar también más ilusiones y tampoco. Y eso hay mucho ahora que está la tecnología. Y yo quisiera saber, Carmen, a ti, Carmen Huesca, ahora que nos ves incluso nosotras tres que hemos estado contigo en diferentes momentos de tu carrera, de tu vida académica, ¿qué es lo que más le gusta a Carmen de esa experiencia? Ahorita te contesto porque voy a acabar de contestarle a Ángela también, que me dejó que qué pasaba con primero y tesis. Uh-huh. En tesis les voy a contar una anécdota de una chica, por lo que les estoy contando esto de primero. No podían. Y entonces le dije, a ver, vamos a hacer un ejercicio. Cierra los ojos y yo te voy a hacer unas preguntas. Piensa en ese primer día que entraste a la carrera. Dime cuáles fueron tus ilusiones, cuál fue tu primer sentimiento de con qué ilusiones venías. Y después, un ratito la dejé y le dije, y ahora dime, ¿qué piensas de eso que pensabas ese primer día que entraste a la carrera? Y que se me suelta llorando. Entonces, digo, esa fue una experiencia muy ruda. Le dije muchas cosas. Le dije que no se preocupara, que todo lo que había aprendido era algo muy importante y que ella en un momento dado iba a ver que todo lo que aprendió para construir el proceso del diseño le iba a servir para cualquier cosa que ella quisiera ahora, que pensara ahora en cómo iba a aprovechar todo eso y que incluso el tiempo, le dije, ya estás en 5º año, ya terminaste esta etapa, puedes empezar otra. No digo que ahorita en este momento, sino ve primero cómo puedes canalizar todo esto. Le dije, porque el campo de la arquitectura también es muy amplio. Yo tengo alumnas y alumnos que se han dedicado a muchas cosas que aparentemente no tienen que ver con la arquitectura y no podrían hacer otra cosa si no hubieran estudiado arquitectura. Le dije, porque es una carrera universal. Es lo que no se ha dicho en la escuela y lo que no se ha construido como parte de. Aquí está Lucía. Sí. Entre música. Pensando en esto que dices ahora que entré a la carrera de música, sí digo como, o sea, si no hubiera sido arquitectura hubiera visto la música de otra manera y creo que la arquitectura sí fue una base, así que dije, wow, o sea, desde cómo leo los textos que me dejan leer, desde cómo me dicen cómo entender la música, todo lo pienso desde la arquitectura y sí, creo que sin arquitectura no disfrutaría tanto la música. Yo no sé ustedes. Yo también lo creo mucho. Por ejemplo, ahora yo estoy terminando, en estos últimos años hice una especialidad que trabaja muchísimo con lo textil y el bordado. Y aunque mi papá es arquitecto y compartimos carrera,
desde mucho más chica a saber a qué me quería dedicar como de vida, de carrera. Mi madre borda y su madre borda y mis tías bordan y están en lo textil. Y siempre me he preguntado si he entendido los documentos constructivos porque mi papá me enseñó o los he entendido porque mi mamá me enseñó un pensamiento constructivo de los materiales. Entonces siento, como tú dices, que estas acciones de vida y de vivir espacios y de vivirse están relacionados, ¿no? Y en mi caso, el pensamiento constructivo de lo textil de repente se vuelve arquitectura. Y ahora que regreso y cierro el círculo y de ser mucho tiempo arquitecta regreso a lo textil, también es evidente. Pienso en la construcción desde el espacio, pienso desde un tiempo, desde un ritmo, desde esta lectura de instrucciones en la emotividad del textil y del bordado a través de la arquitecta que soy. Y venimos de muchos backgrounds, de muchos lugares también y profesiones, o de dedicarnos a muchas cosas en el grupo. Y es muy curioso que, como tú dices, nos invitan a abrazarlo. Dicen, no tienes que dejar de ser lo que eres para convertirte en bordadora, ¿no? Sino tú eres y te acercas a esta expresión desde el conocimiento que ya tienes, y en este caso yo la arquitectura. Entonces lo que le dijiste a esta chica en la anécdota que nos cuentas me parece súper lindo porque ella se puede acercar al resto de su vida de laboral o de oficio o de vida propia sin soltar la arquitectura, lo que aprendió finalmente en ese tiempo. Eso me pareció muy bonito. Síguenos en Instagram, @entrearquitectas. A ti entonces, ¿qué te deja? Porque sabemos que nos deja a nosotras. Podríamos también contar historias de las clases contigo, de lo que nos inspiras. Pero a ti, Carmen Huesca, ¿qué te ha dejado esa docencia? ¿Qué te deja? ¿Cómo te nutre? Y después, ¿cómo te nutre en tu faceta de arquitecta? Es todo. Estoy no al día porque no creo mucho en la tecnología como se está usando, por ejemplo. La odio, debo contestarlo. La odio de cómo se está usando. Ya. La puedo amar porque es una ayuda muy importante, porque nos ayuda. La ciudad, por ejemplo, de lo que estábamos diciendo, que el mundo ha cambiado muchísimo. Ya no es la misma ciudad de cuando te recibiste, Ángela, pero vivimos la ciudad en la pandemia y era desoladora verdaderamente. Desoladora. Salías y se te enchinaba la piel, a mí me daban ganas de llorar. Por otro lado veía yo los parques que estaban maravillosos. La naturaleza dijo, esta tierra es mía, no es de estos gañanes, así es de que vénganos tu reino. Y se poblaron los parques y el jardín estaba impresionante. Todo. Esos cambios me lo han enseñado ustedes. En serio, ustedes me han enseñado muchísimo. No nada más Ari y Ángela y Lucía, sino me han enseñado todos los alumnos que han pasado. Ahorita voy a presentar mi libro, pero no es de arquitectura. Es un libro de experiencias, de reflexiones que sí tienen que ver con la arquitectura todas, como les dije al principio, ¿no? Pero son más de vida. Oye, Carmen, y ahorita hablando de esto, ¿cómo fue tu proceso cuando iniciaste a dar clases? O sea, ¿cómo fue ese momento en el que decidiste que ibas a dar clases? Fíjate que yo estuve en la Ibero, fue mi primer contacto con la arquitectura, pero yo llegué a la Ibero como 3 meses después de que empezó el primer año. Entonces yo sí estaba en cero y ya todos los alumnos allí pues ya sabían 3 meses de cosas nuevas, ¿no? Además eran 70 alumnos y yo era la quinta. Éramos 5 mujeres. 5 mujeres. Sí, yo fui la quinta. Sí. Y 70 hombres. Entonces ya se imaginarán el shock que tuve, aunque era la Ibero, pero sí fue un shock tremendo, porque yo les tenía miedo a los hombres. Se lo han ganado. No era día gratis. De plano, no es la lucha que está dándose ahora. ¿Y tuviste maestras mujeres, o sea, docentes femeninas? Ni una sola, ni una sola. Dejando de lado el género, ¿sientes que te convertiste en la maestra, en la docente, en la guía
que tuviste o en la guía que quisiste tener? O sea, ¿qué relación y qué huella tienen los propios maestros en esta faceta que has venido ejerciendo tanto tiempo? Fíjate que yo tuve una evolución muy grande porque yo dejé la carrera en la Ibero en el 3er año. No sé si convencida por los maestros que decían, las mujeres están aquí mientras se casan. Era una lucha muy difícil. Y sí fue sucediendo. De las 5 que éramos, solo 2 terminaron la carrera. Una chava que venía de Costa Rica, que ya murió, Zuleika se llamaba ella, que fue en Costa Rica ministro de vivienda allá, y otra amiga que tengo, que la veo todavía, Emilia Cuellar. Las otras 3, purrún con un arquitecto. Pero les digo, yo me casé cuando estaba terminando 3er año y pues dedicada a construir niños, ni modo. Ya que nació el más chico y se fue al jardín de niños, entonces ese cambio, esa experiencia del matrimonio, de ver el mundo de otra manera y todo, me sirvió muchísimo. Yo pude disfrutar de eso, pero esa experiencia de la maternidad me sirvió muchísimo, porque entonces empecé a leer muchos libros sobre educación y educar niños. Entonces, cuando el más chico se fue al jardín de niños, yo me fui otra vez a terminar arquitectura. Me fui a la UNAM y en la UNAM empecé desde 3º. Hice 3º, 4º y 5º. Digamos que regresaste un poquito. Sí, todo 3º, pero ya había cambiado el plan de estudios, ya era otra cosa, ya era increíble. Y entonces tomaba yo teoría y proyectos en los talleres. Me tocaba el taller H, estaba yo en el H. ¿Y cuántas mujeres estudiaban contigo? Allí había más, pero no muchas. ¿Y profesora? Pero ya me tocó maestras. Estaba Pepita Saizó, que fue esposa de otro arquitecto, Priani. Entonces, ella, como ya me vio grande, porque yo ya tenía 8 o 9 años más que todos los alumnos. Ya estaba yo vieja para los chavos. Pero es otra de las cosas que les quería decir. Y en esa época me acuerdo que estuve en un consejo técnico que pedían que pudiera uno entrar a la carrera. Las mujeres empezaban a luchar, que pudieran entrar a la carrera después de las maternidades, a los 40, 45 años. Yo entré como a los 30. Ok. Pues ahora me queda más claro cómo no puedes estar filosóficamente de acuerdo en que haya un perfil para ingresar a la carrera, después de lo importante que es que no haya un perfil o un límite o una limitante para estudiar arquitectura. Exacto. Te digo, entonces la maestra me dijo, oye, ¿no quieres ser mi adjunta? Y total, le dije que sí, ya me explicó y todo. Ella daba teoría. Entonces empecé dando teoría de la arquitectura. Me acuerdo mucho de mi primer clase, fue terrorífica. Terrorífica, porque desde que empezamos el semestre me dijo, mira, tú vas a preparar este tema, lo vamos a dar como en 2, 3 meses. Me dio bibliografía, todavía no había cañones ni nada de esas cosas. Había transparencias. Sí. Diapositivas. Diapositivas. Entonces, si querías pasar transparencias, tenías que fotografiar libros. Había un departamento allí en la facultad en que estaba la máquina, ponías el libro y ya sacabas las fotografías, las transparencias. Entonces saqué transparencias de los libros, hice todo. Me acuerdo mucho el tema. Eran los utopistas y me tocó un grupo inglés. Entonces a preparar todo eso. Y llegó el día. Yo el sentirme alumnita que iba yo a presentar frente a grupo y la maestra allí viendo a ver cómo iba yo a dar la clase. Y empecé, vamos a ver tal cosa. Y me eché la clase que iba a durar 2 horas en 10 minutos. No.
Pasé el carrusel, tac, 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 tac. Y me quedé así. Cuando vi el reloj, dije, no puede ser. Entonces dije, bueno, a ver, muchachos, era un grupote en el P1. Para quien no conozca la Facultad de Arquitectura, el P1 es más como un aula auditorio. Es un auditorio pequeño. Es un auditorio gigante. Entonces, muchachos, a ver, ¿quién tiene preguntas? Al fin el tema me lo sé, pero rapidito y bien. Examen sorpresa. No, no es cierto. Los chavos, silencio, que agarro y que vuelvo a empezar. Pero ya allí eso me sirvió para irme más despacito y explicarles ya más detalladamente. Y eso que nos cuentas ahora, que nos has venido contando en esta plática de cómo la docencia te lleva a poder compartir con los alumnos ese crecimiento, ese pensamiento y compartirles tu experiencia también de tu carrera y de tu trayectoria pues laboral ejerciendo. Es muy bonito, la verdad. De veras, porque ¿sabes qué? Que luego el ejercicio profesional te encasilla. Ya estás en determinada cosa y ya no tienes chance de seguirte preparando, aunque estés trabajando. Y yo considero que cada proyecto es una tesis ahora. Eso es lo que considero, porque no hay uno igual a otro. Tienes las bases, tienes la esencia, las esencias, pero cada proyecto tienes que empezar de cero. Eso les pasa a ustedes. Por mucho que sepas ya. Todo el tiempo aprendes además. Oye, Carmen, ¿cómo ves tú, o sea, la Carmen docente, pero también sabemos que está la escritora, que vas a publicar tu libro, sí. Y la que ejerce la arquitectura? Cuéntanos un poco cómo tú misma has relacionado la literatura o la escritura con tus otras facetas. Pues la escritura desde niña. En secundaria no me daban dinero para gastar y entonces yo hacía acrósticos a mis compañeras y los vendía a 20 centavos. Qué gran confesión, Kat. Sí. Los vendía a 20 centavos, porque era la época en que andaban de noviecitas, que el primer chavo en secundaria y que está re guapo. Ay, hazme un acróstico, se llama Arturo, o se llama Pedro, o se llama no sé qué, Jaime o el que sea. Me hacía yo los acrósticos, pero siempre me ha gustado estar escribiendo. Y Dios, sí he progresado, creo que he progresado. Y ¿sabes qué? Que revisar las tesis me sirve muchísimo. También me he preparado en eso, ¿no? Porque, pues sí, ortografías. Además, la gramática, como me la enseñaron, ahora ya no se llama gramáticas. La oración estaba compuesta por tantas partes, ya había 9 clasificaciones de las palabras. ¿A poco se las saben ustedes esas? Sujeto, predicado, el objeto directo, el objeto indirecto. Adverbio, complemento. Artículo, sustantivo, adjetivo, verbo, adverbio, preposición, conjunción. Esa sí no sé cuál es. Y luego cada parte que masculino, femenino, neutro, los verbos, las conjugaciones. Oye, Carmen, eso de estar hablando de cómo enseñan ahora o no me hizo recordar un tema que más político que otra cosa. Si no, luego lo cortamos del podcast. Se habló mucho en los últimos años de la reforma educativa, de que a los niños ya no los reprueban, los dejan pasar el año. Y creo, un poco pensando en lo que decías hace rato, o sea, es una reflexión que yo he tenido de que pues no quieres un perfil exclusivo para los que quieren entrar a una carrera. En realidad, te quería preguntar, ¿tú qué opinas de ese punto en específico, en el que los niños ya no tengan que saber todo para aprobar? Simplemente están ahí, lo ven en sus cursos y van a pasar el año automáticamente. Yo no soy partidaria de la calificación, pero para eso se necesita un sistema. Un sistema que enseñe a pensar, a preguntar, a observar, porque los intereses de cada quien son distintos. Aquí tengo 3 intereses y el mío 4, ¿sí? Y son distintos. Se tiene que enseñar a dialogar, se tiene que enseñar la comunicación.
el dichoso telefonito no es comunicación, es esclavitud y monólogo. Los chats, ¿qué son? El Facebook, ¿qué es? Redes sociales. ¿Cuáles sociales? Yo, fíjense que me voy a ir a Europa y quién sabe qué, y que tengo un novio nuevo. ¿Qué es eso? Eso para mí no es diálogo. Ahorita estamos en un monólogo. No estamos conversando entre arquitectas. Pero ustedes me están haciendo hablar por las preguntas que me hacen. Entonces, yo no estoy de acuerdo con las calificaciones, incluso en la carrera. Evaluaciones, sí, pero en las escuelas ya no hay evaluaciones, que es precisamente esa parte de la enseñanza en que haces este ejercicio de pensar, de preguntar. Por ejemplo, un niño que le preguntas, ¿quién fue Benito Juárez? Te repite lo que dice el libro de texto. Pero hay un niño que dice, fue mi papá, por decir algo. Tache. ¿Por qué no ves la respuesta y le dices, oye, a ver, platícame cómo que fue tu papá? A ver, explícame. Abrir un diálogo. Abrir el diálogo, hacerlos pensar. Y no coartar su creatividad. Exacto. Entonces, desde esa óptica, no estoy de acuerdo con la calificación, pero desde el aprendizaje lo modificaría yo la manera de enseñar y aprender. Tú estás aprendiendo con el que enseñas también. Sería algo como no tanto los temas que ves, sino la manera en las que se aprende y se enseña. Sí. Y ¿sabes qué? No solo que se aprende y se enseña, siempre estamos aprendiendo y enseñando. Creo yo que es una situación que debía ser cotidiana, porque hay una cosa, no sabemos ya escuchar, no sabemos ya dialogar. Se empecina alguien con una idea y no, pues es así por esto y esto, pero ojalá dijera por esto y esto y eso. Es así. Pero ahora dicen, yo lo leí allí. Como ahora discutí con un taxista y me dice, ay, a ver cómo nos va con esta vieja. ¿Cuál vieja? Le digo, la tal Claudia. ¿Por qué dice eso? Y dice, es que dicen que es una bruja. Y le dije, ¿quién dice? Pues todo mundo, las noticias, los periódicos. ¿Y usted cree? ¿Usted la ha visto hablar? ¿Y usted también cree lo mismo? Y me dice, pues sí. Sí, porque todo mundo lo dice. Ya dije, no vuelvo a discutir con usted. Y luego empezó a decir otras cosas. Y usted cuídese, me dijo, porque ya dijeron esta semana que ya la propiedad ya no va a ser de usted. Ya sus propiedades ya no son de usted. Le dije, entendió mal, señor. Dijeron otras cosas. Hay que aprender a escuchar. Le dije, ¿usted cree que si ya la propiedad no fuera de la gente, estaría tan contenta ahorita? Pasamos por ahí un café o algo, tomando el cafecito allí. Y dice, pues a lo mejor no saben, como usted que no sabía. Le dije, pues qué bueno que me avisó. Le digo, pero no entendió usted bien. Yo también oí la noticia. No sé dónde la oyó. Sí, la oí en TV Azteca. Y le dije, ¿y usted cree que seguiría funcionando TV Azteca o Salinas Pliego estaría luchando por sus propiedades? Pues, o ya se hubiera ido al extranjero. Y entonces ya se quedó callado. Y retomando lo que decías muy al principio de los alumnos que llegan y quieren ser ricos, hablabas de no prostituir la arquitectura. ¿De qué manera crees que la arquitectura es prostituible? Ay, lo estamos viendo con todos los hacedores de vivienda, que son las compañías de dale 3 centímetros menos porque nos va a costar 3,000 pesos menos. Esa es la prostitución. Mejor que piensen en que se necesita vivienda, en que hay un usuario o un habitante y que hagan un cuartote y vendan espacio y que pongan un núcleo de instalaciones
o que hagan cubículos y duerma cada quien en un cubículo. O ¿sabes qué? Que también hacen casas de bloc de alegría y las forran de mármol. Estoy poniendo ejemplos para vender la casa reina o la casa princesa. Hasta los nombres que les ponen. Pero metes la cama y ya no hay lugar. Esa es prostitución. Y el arquitecto es un intermediario nada más entre el habitante y la arquitectura. Agradecerte muchísimo por tenernos y por dejarnos venir. Estamos en tu casa, en tu espacio, hablando en tu lugar de habitar. Y entonces nos sentimos muy, muy afortunadas de poder compartir esto contigo y que nos cuentes tantas historias y seguro podremos echarnos muchas más pláticas. Entre arquitectas. Pues espero que hayan disfrutado el primer episodio, que la verdad nosotros disfrutamos muchísimo poder haber grabado en vivo junto con nuestra invitada, que era una de las cosas que tenemos mucha ilusión de hacer. Queremos darle las gracias a Jesús González Ponce, nuestro productor. También queremos agradecerle a Lu Ramos, nuestra compañera de podcast, por la música original. Y por supuesto, la voz de Cecilia Anaya, que acompaña la música que ha creado Lucía para nosotros. Yo soy Lucía Ramos. Me encuentran en redes como Lu-Ram- en Instagram. Yo soy Ángela Urrutia y me encuentran como @Ángela Urrutia. Yo soy Ariana Arriaga y me encuentran como @Ariana_Arriaga. Y no pueden perderse nuestro siguiente episodio con Mercedes Frolik. Ella es originaria de Argentina, entonces es un episodio muy especial internacional. Y bueno, no se les olvide que ahora ya no somos lo que éramos. Seguimos siendo lo que éramos, pero ahora nos llamamos y nos encuentran en redes como @entrearquitectas. Los esperamos. Entre arquitectas. Encontrando nuestra voz.